Guarautu mayori cuare asaya, aida moari buno menoko boy. Guarautu mayori cuare asaya, aida moari buno menoko boy. Moho hutanaka, doko hotu boy, aku hehobona no me dibunai, tane no kokore aisana motuma, deta buneguitu no me hakabu. Tane no kokore, aisana motuma, dita buneguitu no me hakabuay. Saludos, es nuestro homenaje a los indígenas también masacrados por la narcodictadura, que no les importa un comino el país, no le importa un comino a usted, ni su familia, ni sus hijos, no, ni la historia, ni sus propios hijos que van a quedar rayados para toda la vida, ¿no? Lo único que les importa es esto y esto. Eso es lo único que les importa. Así estamos, la saludamos, tenemos exactamente la misma banda de narcotraficantes en Miraflores, pero también tenemos presidente interino, Asamblea Nacional, un Tribunal Supremo de Justicia y el apoyo de las grandes democracias del mundo. Además, Guaidó se está reuniendo con los principales presidentes o los presidentes de los principales países de América Latina. Iniciamos el recuento de lo que será conocido como la historia de las últimas 24 horas en YouTube Bravo 24, Voz de la Democracia y de la Libertad. Noticia, Juan Guaidó con Infobae, le hicieron una excelente entrevista en Infobae. El titular es: si vuelvo a Venezuela y quedo preso, habrá un levantamiento popular. Esto es parte de este interesante trabajo que recomendamos leer en amplitud a través de la www.infobae.com. A la pregunta ¿cuál será su próximo paso cuando regrese a Venezuela? Guaidó respondió: es elemental la movilización ciudadana y la cooperación internacional de cara al cese de la usurpación. Y de cara a la transición, nosotros tenemos que generar gobernabilidad y estabilidad en el país, reinstitucionalizar. ¿Para qué? Bueno, para dar paso a las elecciones libres. Hay que lograr un flujo para los alimentos y las medicinas y eso lleva tiempo. Y con el flujo de alimentos y medicinas vamos a tener gobernabilidad y estabilidad. A continuación, el periodista que hace este reportaje de nombre Román Rechtman nos da un panorama de la situación del país tal como la entiende después de haber hablado con Guaidó. Maduro es apoyado por Vladimir Putin, Xi Jinping y miles de asesores cubanos que responden a las órdenes de La Habana. Rusia y China vetan todas las decisiones que propone la comunidad internacional en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y además auxilian con inteligencia, hackers, fondos frescos y logística. Beijing tiene inversiones por $50.000 millones y Moscú pretende explotar áreas petroleras y ya envió aviones de combate ultramodernos para que Maduro proteja su espacio aéreo. Putin y Xi aún respaldan al líder populista, pero lo que importa para estos referentes globales es que Rusia y China no pierdan influencia regional. En distinto escenario está la influencia cubana. La Habana controla los servicios de inteligencia, maneja el poder de fuego de las principales unidades militares y tiene un peso casi opresivo en la toma de decisiones que ejecuta Maduro en el Palacio de Miraflores. Los cubanos manejan la estrategia de defensa y la información clasificada del régimen y por eso la posición de Guaidó es diferente si se la compara con la estrategia diplomática que aplicará respecto a Rusia y a China. El presidente interino respetará los contratos lícitos con Moscú y Beijing y no tendrá ninguna contemplación con los asesores cubanos. Para Guaidó se trata de una intromisión directa en Venezuela y no dudará en expulsar a todos los agentes cubanos cuando asuma el gobierno de transición democrática que reemplazará al régimen populista. A la pregunta ¿qué le puede pasar cuando regrese a Caracas? Guaidó respondió: ya lo hemos hablado,
Aquí lo importante es que continúe la movilización y el proceso diplomático internacional. Tiene que continuar la presión sobre Maduro. A la pregunta, ¿esa estrategia es al margen de su detención? Exactamente, responde Guaidó. Eso sería un golpe de Estado incluso y sería un último error del dictador, además una aberración cuando más de 60 países me reconocen como presidente. Repito, es parte de esta entrevista que hizo el periodista de Infobae a Guaidó en Buenos Aires. Y en cuanto a la intromisión de los cubanos no, los cubanos es mucha gente. Los narcodictadores de Cuba, porque son unos narcos también, y desde los años 70 se conoce como inclusive importantes narcotraficantes estuvieron en Cuba, porque a través de Cuba también se traficaba. El cuento es, hay que llenar de droga a los Estados Unidos para debilitar el capitalismo y todas esas mariqueras que no hacen más que repetir y están desde los años 60 en eso. Bueno, pues bien, lo que le quería decir es que peor que esos narcos cubanos es la basura humana que está en Miraflores que los llamó. Porque es que los cubanos no son unos invasores. Invasores es cuando tú entras a un país con ejército y todo, ¿no? En contra del país pero sobre todo en contra de los representantes del país, del ejecutivo del país. Aquí el ejecutivo, ¿no?, llamó a la dictadura cubana, ¿no?, para que los asesorara. Ellos no son invasores, ¿no? La basura humana que está en Miraflores es más responsable que los propios cubanos. Bueno, este es el cuento y esto es lo que quería leerles de Infobae. Bueno, claro está que la gente del G2, estos cubanos que han perdido todas las guerras habidas y por haber, no se han metido, empezando aquí en Venezuela, cuando sí invadieron a través de Machurucuto allá en los años 60, eso sí fue una invasión, no ahora, que fueron llamados, ¿no?, por la escoria humana esa que está en Miraflores. Narcotraficantes, además es muy, muy interesante, porque si Lenin habló mal de alguien y escribió en contra de alguien, es del lumpen proletario. Y estos son el lumpen proletario. A quien le temía Lenin realmente era que con todas esas revoluciones el lumpen proletario no se aprovechara, ¿no?, y llegar al poder, porque es lo peor que le podía pasar a un país, ¿no?, a un país comunista. Pues bueno, llegaron a Venezuela el lumpen proletario. Pero en fin, vamos a agradecer a Ángela Sago por el libro El nombre de los pobres los multiplican, a Bernardo Jurado, La fragancia de la rebelión, y a Carlos Rangel, La Venezuela imposible, Attitude Answers, Domenica Shortino y Simple Care. Gracias a todos ellos que nos ayudan a hacer este espacio de todos los días. Les saluda aquí en YouTube Bravo 24, quien les habla, Napoleón Bravo. ¿Cuál es mi Twitter? Napoleón Bravo. Hoy es miércoles 27 de febrero de 2019. Son las 8:30 de la mañana. La pregunta obligatoria: ¿cómo está tu país? ¿Cómo está Venezuela? Yo les voy a decir cómo está Venezuela hoy. Hoy me despertaron a las 4 de la mañana con la noticia de que Cristian, el primito de Fabio Andrés, que tendría escasamente 16 años, anoche lo mataron de un tiro para robarle el celular. El celular con el que se comunicaba con su papá en Perú, con su hermana en Chile, con su mamá en Oriente, con el resto de la familia que está regada por el mundo entero. Así amaneció Venezuela para mí. ¿Qué está pasando en Venezuela? Sencillo. La comunidad internacional que dijo que nos iba a apoyar no ha hecho un carajo. Vengan el 10, vengan el 23, vengan no sé qué, sí o sí, va a entrar la ayuda, un montón de ayuda humanitaria que necesita mi país, está en la frontera, porque los países aliados pensaron que se están enfrentando no sé a quién, no han entendido que estos son unos delincuentes, que no es ningún gobierno que se salió al margen de nada,
que la dictadura, no sé, estos son unos vulgares criminales, unos hijos de putas asesinos, son unos narcotraficantes que no negocian con nada, que no negocian con nadie, que ya lo perdieron todo, que no pueden entregar el poder porque no hay forma que salgan bien librados de este peo. Todas las opciones están sobre la mesa. Coño, pana, yo quiero una mesa chiquitica donde esté la salida de este hijo de puta y que se acabe este gobierno o que los maten. Que entre una coalición militar liderada por quien puta les dé la gana y los maten, los saquen, se los lleven, le pongan braguita naranjada, los pongan donde les dé la gana, pero que acaben con esta verga. Viene Vivanco a decir que no es una vaina, un conflicto armado. Yo no vi ningún video donde estén los colectivos matando a mi pueblo, matando a los pemones a besos. Es con armas, es a tiros a la gente, la están asesinando. Entonces si le sobrevives al hambre, porque logras comer alguna vaina, Dios libre que no te enfermes. Entonces si le logras sobrevivir a la enfermedad porque no consigues medicamentos, entonces te jode el AMPA. Entonces si no te jode el AMPA y eres un objetivo del gobierno, te jode el gobierno. Te pican en pedazos y te tiran un río y te botan como si fueras basura. ¿Qué coño estamos esperando? Que el Papa socialista no va a hacer un carajo, que la Bachelet socialista no va a hacer ni verga. ¿Qué estábamos esperando? La última esperanza que tenemos está en el apoyo de la comunidad internacional. Terminen de activar la verga, que vayan a activar porque están acabando con mi país, están acabando con mi pueblo, están matando a todo el mundo. ¿Qué coño madre quieren esperar? Ahora la última es, ojalá no toquen a Guaidó. Dios proteja a ese muchacho, a su esposa y a su hijo, no les pase un carajo. Tenemos que esperar que le pase algo a esa gente para que suceda algo y ayuden a mi país. No hay cómo coño salir de estos criminales. ¿Cómo se les explica esta vaina? ¿Qué más quieren ver? Queman alimentos, queman comida, matan a la gente. Delante de todo el mundo les importa un carajo. Ellos no tienen opciones. ¿Cuánto más? ¿Quién más tiene que ponerlos muertos? Esos muertos no son solo números, esos son los hijos de alguien, el esposo de alguien, el primo de alguien, el hermano de alguien, coño. Que la gente está desesperada. Es la opinión de un venezolano. No me pregunten el nombre porque no lo sé. Pero hay tantos que piensan lo mismo. Hay tantos que piensan que la opción militar es la única. A pesar de lo peligroso que es la opción militar. En unos momentos les voy a presentar un documental que nos llegó sobre lo que era Chile con el vagabundo de Salvador Allende. Sí, el vagabundo de Salvador Allende. También promocionado por la izquierda después que los Castro, cuando ya el tipo quería entregarse, lo mandó matar. Sí, porque no fue Pinochet quien lo mató. Pero después vino una enorme represión donde cayeron también inocentes. Cayeron justos por inocentes. Ese es el problema con los militares. Bueno, seguimos entonces con las noticias que son la historia de estas. Por cierto, quiero responderle a Pablo Schneider, buen amigo, excelente músico, y yo lo reconozco y lo recuerdo como un hombre sumamente serio, que nos escribió diciendo que Germán Borregales no es tan bueno como yo creía, sino que es responsable del ametrallamiento, no sé si me dijo de una escuela o de una sinagoga, porque las dos se hicieron por la parte de los antisemitas. Estuve preguntando, a mí sí me extrañaba de Germán Borregales, y la gente de la comunidad a los cuales le pregunté, fueron a 5 quienes se los pregunté, grandes amigos míos, recuerdan los atentados, pero jamás escucharon que haya estado metido ahí Germán Borregales. Pero si Pablo Schneider tiene más información, por favor, que nos las dé, porque así como decimos una cosa, queremos siempre decir la verdad. Vamos a estar claros. Y para los antisemitas, sobre todo para los cristianos y católicos antisemitas, quiero recordarle que Jesucristo, o Cristo o Jesús, como lo quieran llamar, toda su vida, toda, fue judío. En ningún momento él dejó de serlo. En ningún momento él dudó. Lo que vino después, el cristianismo y demás, ¿no?, fue muy posterior a la muerte y resurrección de Jesucristo, pero muy posterior. Entonces ese antisemitismo de algunas que profesan algunos fanáticos religiosos es tan absurdo
como esos blanquitos que odian a los negros y los consideran inferiores. Pues mírenlo, nosotros los blanquitos somos una degeneración de los negros. Sí, sí. La humanidad, la civilización empezó en África y grupos humanos subieron hacia lo que hoy es Europa. Y como en Europa no hacía tanto sol y había el invierno y demás, le faltaba sol y así fueron perdiendo poco a poco el negro y se convirtieron en blanco. Es como los seres humanos, antes teníamos muchísimo más pelo, luego no se necesitaron los pelos y los fuimos perdiendo. Bueno, eso es el problema. Seguimos leyendo. El senador Marco Rubio acusó a Venezuela de traficar drogas. Bueno, esto no tiene nada que ver con Pablo Schneider, lo segundo que le estoy diciendo, claro. El senador Marco Rubio acusó a Venezuela de traficar drogas a Estados Unidos en complicidad con Cuba. Por otra parte, el senador federal por Florida le recordó a Vladimir Padrino no olvidar a alguien que ama en lista de sancionables que prometió enviarle a Padrino. Como ustedes saben, un intercambio en internet entre Padrino y Marco Rubio, ¿no? A raíz de las más recientes sanciones en los Estados Unidos a personeros del narcotráfico que se apoderó de Miraflores. Entonces, Padrino le dijo que le iba a mandar la lista completa de generales porque todos son patriotas y revolucionarios. A lo que Marco Rubio le dijo que no se olvidara del amante que tiene en Costa Rica y de la hacienda que compró no sé dónde, ¿no? Incluirla allí, la hacienda que compraste con el dinero que ganaste de pagos de narcotraficantes. Es la respuesta de Marco Rubio. Bueno, ya estamos listos con Efraín Cruz y el resumen de las noticias de las últimas 24 horas en Venezuela. Efraín. Un gran saludo para todas las personas que escuchan 24 horas a través del canal Bravo 24 en YouTube. Como siempre, desde Caracas, Venezuela, Efraín Cruz, @babuito en redes sociales, informando para ustedes todo lo que ocurre de este lado del mundo. Y comenzamos este fin de semana contando de lo que ocurre en Venezuela. Luego de una semana de represión y muerte, grupos de indígenas de la etnia Pemón salieron de Venezuela hacia Brasil en busca de refugio. Esto lo informó la asociación KPKP. A través de su cuenta en la red social Twitter, este sábado 2 de marzo, la Asociación de Defensa de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas aseguró que miembros de la etnia salen aterrorizados y en grandes cantidades hacia el país vecino. Desde el pasado 22 de febrero, cuando comenzó la represión al sur del estado Bolívar, un total de 35 personas recibieron tiros en su cuerpo y 58 personas, de ellos 16 indígenas, fueron apresados irregularmente. Parte importante de los sucesos ocurrieron entre la comunidad de San Francisco de Yuruani y la ciudad de Santa Elena de Guairén, localidades del estado Bolívar. El pasado 28 de febrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares de protección a la etnia Pemón de la comunidad de San Francisco de Yuruani. Esto a petición que fue hecha por la organización Foro Penal. Según se averigua a nivel de prensa, el coordinador de pueblos indígenas del Foro Penal, Olnar Ortiz, la situación de asedio que ha vivido este pueblo Pemón ha hecho que alrededor del 15% de la etnia se movilizara hasta Paracaima. Esto en Brasil. Aclaró que el éxodo no lo motiva la crisis humanitaria, sino el asedio por parte de los cuerpos de seguridad del Estado y demás grupos irregulares. Ese 15% equivale a alrededor de 200 personas. No pensaban abandonar sus tierras, se mantienen en la sabana porque sus tierras son ricas, aclaró Ortiz sobre el pueblo Pemón, esto en el estado Bolívar. Bueno, entre otras informaciones también, el indígena Pemón de la comunidad Cumuracapay, San Francisco Yuruani, ubicada en el estado Bolívar, y guía turístico Rolando García falleció en el Hospital General de Roraima, ubicado en Boavista, Brasil, este sábado 2 de marzo. García resultó herido el pasado 22 de febrero en Santa Elena de Guairén, cuando una caravana de 9 convoyes del ejército dispararon contra el punto de control Pemón del municipio Gran Sabana. Al menos 20 personas se encontraban allí y en el suceso murió la esposa de García, Zoraida Rodríguez, y resultaron además heridas 14 personas. Rodríguez murió producto de una bala perdida. García, su esposo, intentó sacarla de su casa para que recibiera atención médica,
pero los militares le dispararon. Del 22 al 24 de febrero, 20 pacientes venezolanos recibieron atención médica en los hospitales de Brasil, todo producto de la represión de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano. Con García ya suman 4 los pemones fallecidos por la represión de los cuerpos de seguridad entre los días 22 y 23, y se contabiliza un total de 6 fallecidos por impactos de bala. Rolando García, Zoraida Rodríguez, José Elcis Pérez y Kilber Pérez son las víctimas pertenecientes a la etnia Pemón. Y completa esta lista José Hernández y José Barrios. El sábado 23, recordemos que uno de los directores del Foro Penal, Gonzalo Gimiot, reportó la situación irregular en la zona y denunció que por órdenes presidenciales se impide el traslado de indígenas, Omar Cacique y Alberto Delgado, quien incluso fue herido de bala, al hospital Boavista en Brasil. La situación en Santa Elena de Guairén se produce en ocasión del ingreso de la ayuda humanitaria. Este sábado, la Asociación de Defensa de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, KPKP, informó que grupos indígenas de la etnia Pemón salieron de Venezuela hacia Brasil buscando refugio. Y antes de terminar, les tengo que comentar que el portal de monitoreo de Internet NetBlocks registró cortes de Internet atribuidos a las fluctuaciones eléctricas en el occidente del país este sábado. San Cristóbal, Táchira, en Mérida, Trujillo, Barinas y Santa Bárbara del Zulia son las localidades afectadas por la interrupción del servicio de Internet, que empezaron a registrarse a las 12 de la noche. El incidente tuvo una duración de 20 horas. Según se reportaron en 6 intermedios distintos y breves, NetBlocks relacionó el incidente con la situación política en el occidente del país. En la última semana, las casas de ciudadanos de San Antonio del Táchira que participaron en las protestas fueron marcadas con pinturas por grupos progubernamentales, lo que desató los temores de una ofensiva contra los disidentes y provocó la especulación de una motivación política subyacente para explicar los recortes. Esto lo explica el informe. Los habitantes de las zonas afectadas aseguraron que durante el incidente no contaban con servicio eléctrico, ni suministro de agua, ni de gas. La web, además de monitoreo, aclaró que en el momento en el que se dio la interrupción y el contexto sociopolítico de la región alimentan la sospecha de juego sucio, es decir, que el incidente sea provocado por el Estado venezolano. NetBlocks mencionó además que toma en cuenta los racionamientos eléctricos y los cortes de energía por la crisis económica de 2018, y esto les dificulta la elaboración de una determinación concluyente, y continuarán trabajando para poder entender mejor la situación a través de los datos de red. Bueno, así están las cosas por Venezuela. Como siempre, desde Caracas, Efraín Cruz, @Babuito en redes sociales, informando para ustedes todo lo que ocurre de este lado del mundo. Seguiremos en contacto. Gracias, Efraín Cruz. Efraín Cruz desde Caracas. Y ahora desde Alemania tenemos el comentario de Daniel Lara Farías. Saludos, Napoleón, para ti y para toda la audiencia de 24 horas. Napoleón, yo sigo teniendo una preocupación porque esa frase de vamos bien con la propaganda, porque eso es propaganda, eso no es información, ni es opinión. Decir que vamos bien ante cualquier cuestionamiento, yo no sé hasta qué punto sea conveniente. Pero ya llegó marzo y dentro de poco dentro de 2 semanas se cumplirán 3 meses desde que arrancó el proceso del 5 de enero con el nombramiento de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional. El 10 de enero se cumplirán 3 meses o un mes más, en todo caso, de lo que dicen es el inicio de la usurpación, aunque yo creo que Nicolás Maduro estaba usurpando el poder desde mucho antes. Y sigue pasando el tiempo. Se han hecho muchos nombramientos. Se nombró un procurador que te comentaba ayer, es un nombramiento completo y absolutamente cuestionable. Pero todavía no se nombra un ministro de Educación, todavía no se nombra responsable en el tema de la educación. Y estamos hablando de algo muy grave porque todo el mundo en Venezuela habla de que nuestro problema es la educación. Cuando se habla de la delincuencia, se habla de que hay que combatir, de que hay que caerle plomo al lámpara, pero también que hay que educar para que no haya nuevos delincuentes. Yo creo que en cada delincuente hay un fracaso del sistema educativo.
Y yo creo que es el Ministerio de Educación el que debería ser responsable de la reeducación, porque de la reeducación de los delincuentes que caen en el sistema penitenciario. Porque la existencia de las cárceles se debe en buena parte a la falla de las escuelas. Entonces, discusiones como esa no las estamos teniendo en Venezuela. Aquí se está discutiendo, cómo no, PDVSA, el negocio principal de Venezuela. Aquí se está discutiendo tener un procurador, no el más idóneo, por cierto. Se está discutiendo tener embajadores. Pero no hemos discutido quiénes van a ser los jefes de zona educativa. No hemos discutido cuál es el proyecto educativo nacional que vamos a tener en desarrollo para los próximos 20 años. Necesitamos cerrar la brecha de más de 20 años de atraso educativo. Necesitamos poner a las universidades venezolanas otra vez a la par e inclusive por encima de las universidades de Latinoamérica. Necesitamos atender la educación preescolar y primera y segunda etapa de la educación básica. Necesitamos cambiar ese bachillerato que ni sirve para formar al alumno para entrar a la universidad, ni sirve para entrenar al bachiller para integrarse al mercado de trabajo, ni sirve ni siquiera para darle herramientas a un ser humano para vivir. El bachillerato venezolano no sirve para nada. Y esa es una gran discusión que se tiene que dar. Y no se ha dado ni se está dando. Y creo que son unos temas muy importantes que deberían estar puestos sobre la mesa en este momento. Sobre todo si tomamos en cuenta que el señor Juan Guaidó y la generación de la cual él forma parte vienen del movimiento estudiantil y deberían tener mayor interés en el asunto. En tal sentido creo que no podemos adelantarnos pero tampoco atrasarnos. Y hay que de una vez y por todas poner en la mesa y en el centro de la mesa el tema de la educación como una necesidad. Hay que discutir el tema educativo, hay que plantear soluciones al tema educativo y hay que además poner la educación como el eje central de las transformaciones necesarias para la construcción de una nueva Venezuela. Si no hacemos eso, nos veremos en unos pocos años otra vez montados en un gran polvorín. Todo por hoy, Napoleón. Saludos para ti y para toda tu audiencia. Gracias. Es Daniel Lara Farías. Si ustedes quieren seguirlo, su Twitter es D de Daniel, D Lara F de Farías. D Lara Farías es su Twitter. Y ahora vamos a Florida Central a ver qué nos tiene y qué información nos tiene Damaso Jiménez. Adelante, Damaso. No vamos a poder presentarles a Damaso Jiménez. Vamos entonces a presentarles, como todos los fines de semana, a Alfredo Churión, a ver qué es lo que más se lee, se escucha y se ve en el cine. Adelante, Alfredo. Saludos amigos, desde Kentucky, Alfredo Churión para hablar de música, libros y películas. Ariana Grande, por quinta semana consecutiva, mantiene el primer lugar de las carteleras de Billboard con su tema 7 Anillos, Seven Rings. Continúa manteniendo 3 temas entre las 10 primeras y también vienen 2 canciones que ya estuvieron número 1, vienen a pelear otra vez por el primer puesto. Hailey con Sin Me y Post Malone con Sunflower. Es lo que hay en música esta semana. En libros, The Threat, la amenaza de Andrew D. McGay destrona a Donde cantan los bagres. Y en películas, la tercera parte de la saga Cómo entrenar a tu dragón, esta vez llamada El Mundo Oculto, es la película más taquillera de esta semana con $55 millones en taquilla para así completar 57 millones. Un poquitico apenas, una milésima parte de lo que se ha perdido en Venezuela durante más de 20 años. Saludos, nos vemos la otra semana gracias a Jason Johnson allá en la producción del programa. Chao. Chao, este es Alfredo Churión. Les hablaba al principio del espacio de un documental que me llegó acerca de la Chile de Salvador Allende. Esperemos poderlo ver a continuación. Salvador Allende, presidente de Chile, nos habla de Guevara y de los distintos caminos en que dieron sus vidas para realizar el socialismo. Pocas veces he visto un hombre más humano, más profundo, con una mirada que llegaba a uno antes que la respuesta diciendo la respuesta. Un hombre que ha sido, como fue el comandante Guevara, tan consecuente con sus ideas y con su propia vida.
Además, en el libro que a mí me regalara Guerra de Guerrillas, puso para Salvador Allende, que por otros caminos busca lo mismo. Cuando el gobierno cumplió un año, Allende recibió visita de Fidel Castro. Nunca antes Fidel Castro había pisado América del Sur. Algo extraordinario en Chile está ocurriendo, un proceso único, algo más que único, insólito, es un proceso revolucionario. A comienzos de 1972, el excesivo gasto público presiona una economía sin ahorro ni inversión, y rápidamente los bienes y servicios empiezan a escasear. Nace el desabastecimiento y con él el mercado negro. Había días que no había ni pan, pues. Había que comer pan duro a veces, porque hacían pan, pero eran unas colas inmensas. Cuando había una cola no se paraba en la cola. No preguntaba de qué, porque, bueno, por algo sería. Falta de comida es horrorosa, es una cosa cuando tú tienes niños chicos y no tienes que darle, o escolares, eso te marca, eso te produce una cosa terrible. Para combatir el desabastecimiento y el mercado negro, el gobierno impulsa en barrios y poblaciones la creación de las Juntas de Abastecimientos y Control de Precios, las JAP, que distribuyen una canasta familiar con algunos productos esenciales. Claro que igual hay que hacer cola. Rápidamente, la oposición organiza la primera marcha de las cacerolas vacías. A su vez, el proyecto de la Escuela Nacional Unificada es denunciado por la oposición como un intento por introducir un sistema totalitario al interior de los colegios. La ENU, que tiene el respaldo de la UNESCO, revoluciona a la sociedad chilena y es finalmente abortada. Porque tenemos que salvar primero el país y después miraremos hacia atrás. Y por eso creo y estoy convencido que solamente cuando los chilenos vean lo que es el comunismo, cuando los chilenos entiendan los engaños, la falacia, cómo lo están engañando, van a darse cuenta que este gobierno tiene razón. Ahora van a escuchar lo que fue Salvador Allende y cuál es la verdad de la milanesa. José Barba Caballero escribió este artículo del año 2003, si no me equivoco. Ese artículo nunca fue refutado por nadie. Bueno, los sucesos de Chile que culminaron con el derrocamiento y suicidio de Salvador Allende tienen una historia muy distinta a como la cuentan los marxistas criollos y los intelectuales de opereta que tenemos en nuestro país. Hasta 1970, Chile era un país que había conquistado logros notables, como una raza homogénea, educación básica y media superior a la de cualquier país latinoamericano, y un parlamento que estaba entre los más antiguos del mundo. Por esta conciencia cívica de respeto y tolerancia a las ideas, los chilenos se sentían orgullosos de ser llamados los ingleses de América Latina. Pero todo esto terminó con Salvador Allende. Para comenzar, no es cierto que Allende recibió una mayoría absoluta del voto popular como por ahí he leído. En las elecciones generales de 1970 solo obtuvo el 36.2% de los votos, contra el 34.9 o 35% de los votos de Jorge Alexandri y el 27.8% de Rodomiro Tomic. Ante tales resultados, la Constitución chilena lo estipulaba así: correspondió al Congreso el derecho a elegir al nuevo presidente de la República. Y entonces sucedió lo increíble. La democracia cristiana, en un error histórico que todavía lloran, optó por Salvador Allende, comenzando así la tragedia que traería un baño de sangre sobre Chile. Lo primero que hizo
Allende, en su primer discurso como presidente de Chile, fue romper la tradición democrática del país, diciendo, para asombro de propios y extraños, que él no sería presidente de todos los chilenos, sino que inspiraría su actuación en los conflictos de clase irreconciliables de la sociedad chilena. En otras palabras, adelantó a todos su intención de convertir a Chile en un país comunista a partir de un triunfo electoral modesto y por demás precario. De inmediato, el Partido Comunista, el Partido Socialista, el MIR, el MAPU, entre otros, comenzaron a preconizar abiertamente la inevitabilidad de una guerra civil. Con estos vientos cargados de incertidumbre, a nadie le llamó la atención que la inversión privada y extranjera se fuera a cero, como lo escuchan, y que a un año del gobierno de Salvador Allende, Chile tuviese que declararse insolvente y pedir una moratoria sobre su deuda externa. Y para que nadie tuviese dudas de hacia dónde marchaba la unidad popular en el gobierno, el mismo Allende le declaró nada menos que a Regis Debray, el que acompañó al Che Guevara en su aventura boliviana, Regis Debray famoso en el mundo, que sus diferencias con el Che Guevara solo eran tácticas. Por requerir la situación chilena un respeto transitorio a la legalidad burguesa. Eso le dijo a Salvador. En 1971, miren ustedes esta burrada, Fidel Castro visitó el país. Y durante 30 días, como Pedro en su casa, lo recorrió de punta a punta, arengando a las multitudes hacia la revolución inevitable. En 1972, Chile se convirtió en la meca de los Tupac Amaru y de todos los extremistas de América Latina. Ese mismo año comenzaron a instalarse las famosas escuelas de guerrilleros y se inició la importación clandestina de armas de todo tipo, desde ametralladoras y bombas de alto poder explosivo hasta morteros y cañones antitanques de procedencia checa y soviética. Paralelamente, la Embajada de Cuba se transformó en un búnker con más de 300 diplomáticos acreditados. Para 1973, perdieron el control de los principales sindicatos industriales y mineros. Aún así, plantearon la sustitución del Congreso por una Asamblea Popular, como en Cuba, ¿no? Y la creación de tribunales del pueblo, como en Cuba, de los cuales algunos llegaron a funcionar. Asimismo, pretendieron transformar el sistema educativo para convertirlo en un instrumento de concientización marxista. Los diarios, los famosos diarios históricos, La Tercera y El Mercurio, diarios democráticos, fueron clausurados por el demócrata Salvador Allende. Frente a tales hechos, la Iglesia abandonó su neutralidad y la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad, censuró al gobierno por el atropello sistemático de la legalidad vigente. La Contraloría rechazó por ilegales innumerables resoluciones del Poder Ejecutivo. En un acto insólito, el presidente Allende se negó a promulgar las reformas constitucionales del Congreso y persistió en esta actitud a pesar de sucesivos mandatos judiciales. De aquí la opinión del expresidente demócrata cristiano Frei, quien dijo: el gobierno minoritario de Unidad Popular estaba resuelto a instaurar una dictadura totalitaria y estaban dando todos los pasos para llegar a esta situación. El 7 de agosto de 1973, la Marina de Guerra de Chile anunció haber frustrado un complot para sublevar la flota en Valparaíso y Concepción, y acusó de estos gravísimos hechos a los líderes comunistas Carlos Altamirano, secretario general del Partido Socialista, y a otros líderes del MAPU y del MIR que estaban protegidos por la inmunidad parlamentaria, ¿no? Ellos exigieron el levantamiento, pero nada. El 9 de septiembre, 2 días antes del golpe, los acusados reconocieron su culpa, pero ya era demasiado tarde.
La destrucción de la democracia, de la economía y la negativa de las Fuerzas Armadas a convertirse en víctimas del comunismo terminó de prender la pradera y el rostro de la muerte se apoderó de Chile. Aunque cabe agregar que sin Salvador Allende y las monumentales torpezas políticas de la Unidad Popular, el mundo jamás hubiese escuchado el nombre de Augusto Pinochet. Por estas razones, yo me niego, Rafael también y como nosotros miles, a rendirle homenaje a quien no fue un idealista, sino un dogmático, a quien no fue un demócrata, sino un comunista que intentó convertir a Chile en una tiranía inmunda como lo era Cuba. Si hoy recordamos a Salvador Allende, no debe ser para enaltecerlo, sino para censurarlo y recordar por siempre que la gran lección que Chile nos dejó no es otra que la evidencia incontrastable que el marxismo-leninismo es incompatible con la democracia, ¿no? Y con la libertad. Pero adicionalmente, después del golpe militar, el señor Eduardo Frei, el expresidente chileno, dijo: la democracia en Chile no la mataron los militares, ya se moría sola y la remató Salvador Allende. Una frase de Eduardo Frei padre, ¿no?, que diciendo que la culpa no fue de los militares. Todo Chile demandaba, bueno, la grandísima mayoría de los chilenos demandaba ya con cacerolazos a los militares que por favor salieran en la defensa de la democracia y de la libertad en Chile. Bueno, está todo dicho, ¿no? Está todo dicho. Mañana seguiremos nuevamente con ustedes y la información, lo que es la historia de las próximas 24 horas. Saludos.